Bien, y finalmente para cerrar este bloque de ponencias de esta sala 2 de Zoom, tenemos la participación de la ponencia que lleva por título Efecto del método de aturdimiento matanza en la calidad de la carne de conejo, Oryctolagus cuniculus, que presenta Paola Odette Barbosa Marín. Buenas tardes a todos, yo soy Paola Obed Barbosa Marín y les voy a presentar el efecto del método de aturdimiento matanza en la calidad de carne de conejo Oryctolagus cuniculus. Bueno, el conejo es una alternativa proteica, aunque actualmente la industria cárnica está dominada por especies como la bovina, la porcina y la avícola. El conejo tiene ventajas y es una proteína importante en nuestro país, ya que su consumo data desde la época prehispánica. Su importancia está desde que tienen una alta prolificidad, su corto productivo es pequeño y tienen una eficiencia alimentaria. También la carne presenta un alto contenido proteico y es bajo en grasa, lo cual lo hace ideal para dietas especializadas como pueden ser personas con problemas cardiovasculares, niños pequeños y adultos mayores. Los factores que influyen en la calidad de la carne van desde la raza, la alimentación, la edad y el manejo, pero no solo están dados por esto. También entra y juega un papel muy importante lo que pasa con el animal antes de la matanza. Es por eso que para evaluar la calidad de la carne se necesitan hacer pruebas físicas, físico-químicas y sensoriales, como pueden ser el pH, la textura, la capacidad de retención de agua, el color y la conductividad eléctrica. De acuerdo a los métodos de matanza, en México existe la norma 033, la cual regula los métodos de matanza permitidos en las especies domésticas y silvestres, y esta también marca el cómo se debe aturdir a los animales, ya que en la misma normativa menciona que debe existir un método de aturdimiento previo al desangrado del animal. Para el caso de los conejos, la normativa marca electroaturdimiento y aturdimiento mecánico por concusión, pero el método más común en nuestro país es por dislocación aclanto-occipital. Esto debido a que principalmente la producción cunicular se lleva en el transpatio y en pequeñas producciones. El electroaturdimiento lo menciona la norma como que es la utilización de dos electrodos que se ponen sobre la piel previamente mojada en la parte de la cabeza, y esta debe llevarse a cabo de 2 a 3 segundos según el peso y el tamaño del animal por un amperaje de 0.3. Y aquí se logra la inconsciencia gracias de que la energía eléctrica pasa hacia el cerebro y hace que la conciencia se pierda. El método mecánico por concusión consiste en aplicar un golpe firme y certero con un objeto romo en la base del cráneo, principalmente en la región occipital, y esto es lo que hace que se pierda la conciencia. Y la desventaja, tal vez para este método, es que se tiene que tomar en cuenta la cantidad de animales que se van a insensibilizar y que la persona que lo realice tiene que estar capacitada, ya que puede requerir más golpes que solo uno si no lo realiza una persona que ya tenga un conocimiento previo, y también la fuerza con la que se dé el golpe puede variar de persona a persona, y la cantidad de animales, si estos son muchos, puede llegar a un punto que la persona que lo esté realizando se canse y los golpes van a ser menos certeros. Y el otro método, que sería la dislocación aclanto-occipital, consiste en separar las vértebras cervicales del cráneo, lesionando la médula espinal, lo cual provoca una parálisis y una pérdida de conciencia por asfixia. Este método suele ser el más utilizado. El objetivo general de la investigación fue evaluar el método de
aturdimiento matanza en los parámetros de calidad de la carne de conejo a través de pruebas físicas, fisicoquímicas y de textura. Los objetivos específicos fueron realizar la matanza en conejos chinchilla de 70 días de edad en el módulo de carnes embutidos del CEA, empleando dos métodos de aturdimiento y muerte por desangrado, para obtener así el rendimiento de la canal después de aplicar estos dos métodos y determinar mediante pruebas físicas, físico-químicas y de textura si afectaba el método aturdimiento matanza en los parámetros de la calidad. En esta experimentación utilizamos 20 conejos hembras de raza chinchilla de 70 días de edad, a los cuales se les aplicó dos métodos, que fue el de por concusión y por dislocación aclanto-occipital. Posterior a esto se realizó el fanado normal que se lleva a cabo en el módulo y se extrajo desde la pierna y el muslo de ambos grupos y de todos los animales, y estos se sellaron al vacío. Para posteriormente se realizaron las pruebas del día 0 al día 11. La primera prueba que se les realizó fue medir el pH con un potenciómetro. La segunda prueba fue el color con un espectrofotómetro en el cual calculamos el LAB para de ahí conseguir el resultado de delta E. También se midió la textura y la capacidad de retención de agua en un analizador Buckfield. Aquí lo que cambió fue que para textura se utilizó una cuchilla, que sería la imagen del lado derecho, y en el caso de capacidad de retención de agua se utilizó un cilindro como el de la imagen del lado izquierdo. Para medir la conductividad eléctrica se utilizó un multiparamétrico y después todos los resultados obtenidos se les realizó un análisis estadístico ANOVA y posteriormente la prueba de Tukey para detectar diferencias significativas. Los resultados que obtuvimos fue que el rendimiento de canal por el método del golpe obtuvimos el porcentaje de 65.26%, mientras que por dislocación fue de 60.78%. Y aunque por el método que marca la norma tuvo un mayor rendimiento, también encontramos un hematoma en la zona del golpe, y también el 50% de los animales requirió un segundo golpe y el 40% de estos manifestaron vocalizaciones al momento de la insensibilización. En el grupo de dislocación encontramos una menor presencia de temblores al momento de estar realizando el fanado. No hubo vocalizaciones ni lesiones adicionales, y el desangrado también fue llevado de forma más rápida y efectiva. Entre los parámetros fisicoquímicos que analizamos, detectamos que el pH es uno de los grupos que representó una diferencia significativa entre ambos grupos, mientras que MN mostró un pH inicial más bajo y un descenso más rápido en las primeras horas, lo que sugiere una actividad de glicólisis inmediata. En la dislocación cervical estos valores fueron más altos y fue más lenta la respuesta. A pesar de esto, ambos grupos entraron en el parámetro de pH de la carne de conejo, que va de 5.5 a 6.1. Otro parámetro que se estudió fue la conductividad eléctrica. En este grupo también hubo una diferencia significativa entre los dos métodos de insensibilización. Eh, El grupo por dislocación cervical presentó una conductividad eléctrica más elevada, especialmente en el día 5 y 7, mientras que el grupo por la normativa presentó una conductividad eléctrica más estable. En lo del parámetro de dureza, este se midió en newtons y realmente el primer día se obtuvo la dureza esperada, que era la más alta, y fue disminuyendo conforme pasaban los días, pero en el grupo de la norma la reducción de la dureza fue más marcada. Entre la capacidad de retención de agua no hubo gran diferencia entre uno y otro grupo.
Y entre el color, el delta E, también los resultados fueron casi idénticos conforme fueron pasando los días. Las conclusiones fue que el aturdimiento sí influye en la calidad de la carne, especialmente en el pH y la conductividad eléctrica, pero hay una diferencia entre ambos grupos. El método de la norma tiene ventajas en una maduración más rápida, pero hay un riesgo de decomiso y también hay un riesgo en cuanto al bienestar animal de los animales. En el grupo por dislocación cervical hay un menor riesgo de lesión y decomiso, y también la maduración es un poco más lenta, lo que podría también ayudar en la vida de anaquel. Y en trabajo futuro se recomienda que estos estudios aparte vayan acompañados de un análisis microbiológico y sensorial, al igual que una evaluación integral del bienestar animal. Por último, queremos agradecer al apoyo de los médicos veterinarios o tecnistas del módulo de carnes embutidos por su apoyo en el aturdimiento, la matanza y el faenado de los conejos empleados, a la maestra Elisa Gutiérrez, que es responsable del módulo de cultura, quien nos proporcionó los conejos utilizados, y al Centro de Enseñanza Agropecuaria y al Laboratorio de Procesos y Tecnologías Emergentes de los Alimentos por el apoyo para desarrollar el proyecto. Bien, Paola, muchas gracias por tu presentación. Tenemos algunas preguntas, las cuales te voy a leer a continuación. Bueno, tú hablabas igual, bueno, de que previamente a la evaluación de la calidad de la carne se hizo un proceso de matanza, ¿no? Entonces nos preguntan qué cuidados se deben tener durante la matanza en la evisceración del conejo para después del sacrificio. Bueno, primero debemos retirar lo que serían las vísceras verdes para después retirar las vísceras rojas, y se debe tener cuidado que no exista una contaminación de materia fecal en lo que es el canal. Entonces hay que retirar correctamente lo que serían intestinos y la vesícula, y poco a poco hacer el faenado. Ok, gracias, Paola. También nos preguntan si conoces si existen rastros para conejos en la región o en el país y qué métodos de matanza se utilizarían en este tipo de rastros. Me parece que solo existe uno, que también creo que es el único que era TIF, era un rastro TIF para conejos, pero supuestamente deberían usar electrocución, pero también hay otra tesis que está en el método de electrocución y los dispositivos usados en conejos prácticamente no existen. Ok, gracias, Paola. También nos preguntan, bueno, si tú conoces si existe algún sello de calidad o alguna certificación para la calidad de la carne de conejo. Sí, existe una normativa mexicana que en este momento no recuerdo el nombre, pero sí realiza una clasificación que va desde México 1 hasta México 4, me parece, que es como dividen la calidad de la carne de conejo, pero más que se mida el pH o la calidad de la canal con pruebas físicas, se basan más en el peso y la edad del animal. Ok, gracias, Paola. También nos preguntan que qué beneficio tiene el consumo de la carne de conejo sobre la carne de aves o res y si para el consumidor existía algún riesgo si la matanza no se llevó de manera adecuada. Las ventajas que tiene es que la proteína es mayor que en las otras, y también los ácidos, la grasa es menor, y también hay una mayor digestibilidad a comparación de las de otras especies, por lo cual también es una opción para niños y adultos mayores. Y realmente si la matanza no se realizó bien, como tal no existe un riesgo siempre y cuando la cocción sea la mejor. Ok, gracias, Paola. Y finalmente tenemos una pregunta más que dice que ¿por qué cambia el pH y la terneza con los cambios post-mortem que se llevan a cabo en la carne? Es por la maduración de la carne, y esto es debido a
Es debido a la respuesta glucolítica y el cambio que pasa del músculo al convertirse a la carne. Son respuestas fisiológicas normales. Sí, gracias, Paula. Entonces, ya también, bueno, el doctor Germán Garrido dice que felicidades por evidenciar las diferencias. Y bueno, el doctor ya colocó ahí la norma mexicana, ¿no? Que es la que tú comentabas, que no tenías el dato a la mano, que es la que menciona la clasificación de las canales de conejo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra recomendación que tú quieras realizar para futuros trabajos adicional a las que mencionaste en tu trabajo, Paola? O para fomentar el consumo de la carne de conejo, que iban por ahí también algunas preguntas relacionadas con eso. Para el consumo de la carne creo que sería dejar de, no sé cómo decirlo, en el sentido de que muchas veces vemos al conejo como animales tiernos o también se tiene la estigma de que son dañinos, el pelaje, la orina y demás. Realmente es una alternativa proteica muy buena, también es una alternativa de menor costo y es muy buena para la salud comparada incluso con el pollo, que suele ser la que más recomiendan los médicos humanos. También para trabajos futuros, sí recomendaría que se hiciera con una mayor cantidad de animales la experimentación y también que se tomaran en cuenta otros parámetros como los que ya mencioné, bienestar animal, que es principalmente por el que se sustenta supuestamente la normativa que se tiene que usar el método de golpe. Bien, muchas gracias, Paola, por tu presentación y bueno, agradecemos tu participación en el Congreso y se te hará llegar tu constancia de participación vía correo electrónico. Bien, ya Gracias. bueno, sí, a ti. Si hubiera alguna otra pregunta en el chat que se nos haya pasado, te pediríamos de favor que las puedas contestar.